Bendiciones a los hermanos que nos están viendo en esta transmisión, los que nos verán luego también. Que el Señor pueda bendecirlos a través de su palabra y este mensaje que pueda edificar sus vidas. Y si por primera vez nos escuchan, pues que Dios pueda hablar a tu corazón y obrar en tu vida grandemente. Bien, hermanos, continuamos entonces en el versículo 11. Un versículo tremendo, del cual he sacado 3 puntos muy importantes para nosotros hoy también. Obviamente fue importante para los de Corinto y para nosotros hoy también es sumamente importante. Tal vez al leerlo no le veas mucho el sentido, pero a medida que vaya explicándote vas a poder ver el sentido tremendo del pasaje. Voy a quitar esto de aquí que ahora no me deja. Ok, perfecto. Bien, dice el pasaje así. Acompáñenme a lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe o Cloe, que hay contiendas entre ustedes. Lo primero que llama la atención aquí, obviamente, es quién eran los de Cloe. ¿Quiénes eran los de Cloe? Dice Pablo que ha sido informado por los de Cloe. Y pues quiero mostrarles brevemente, nada más para que tengas un poquito de contexto. Pues se cree que Cloe era una mujer cristiana de influencia, que era dueña de negocios, y que sus trabajadores estaban viajando, ya sea que tenía un negocio en Éfeso o un negocio en Corinto, pero tenía trabajadores que estaban viajando de un lado al otro. Así que los de Cloe pueden ser representantes suyos, trabajadores suyos. Algunos han dicho que pueden ser familiares, pero es poco probable que realmente sean familiares por el contexto, ¿no? Presenta más bien a alguien que es como que está viajando y que puede llevar mensajes a propósito del viaje. Así que muchos entonces creen que eran personas que viajaban, no familiares de ellos, sino personas encargadas de sus negocios que viajaban entre Corinto y Éfeso. Y Pablo estaba en Éfeso cuando escribió esta carta. Pablo estaba en Éfeso cuando escribió la carta a los corintios. Entonces estas personas viajaban por asuntos comerciales y pues llevaron esta noticia a Pablo. Y qué tremendo, ¿no? Qué bonita noticia llevaron, ¿no? Dice el texto: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas. Y vamos a ver esa palabrita ahorita, porque esa palabra es interesante. Que hay contiendas entre ustedes. Así que los de Cloe nos muestran algo tremendo. Y algo que en nuestra cultura hoy, sentida, resentida, acomplejada, pues sería algo muy difícil. Le llamarían que esos de Cloe son unos chismosos, ¿cierto? No, lo decido informó por los de Cloe. Imagínense en la iglesia de Corinto cuando leen, porque recuérdense que estas cartas se leían en las iglesias. O sea, esta carta escrita a los corintios, digamos que ustedes son los corintios y yo soy el lector del 1 Corintios, pongamos que sea Agamenón. Soy Agamenón y estoy con los hermanos aquí en la iglesia de Corinto. Y yo leo aquí la carta de Pablo y digo: ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe? ¿Cuántos aquí estarían, si tuviéramos en aquel entonces, diciendo, tal vez uno le diga al otro de al lado: ¿quiénes son esos chismosos de Cloe? ¿Verdad? Pues en Latinoamérica no pasa esto, ¿verdad? Nadie piensa así, ¿verdad? Aquí nadie, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno, Dios mío, por eso que yo uso los lentes para verlo, porque me encandila entonces por el vidrio las alas. Pero lo más probable es que sí, te lo diciendo: ¿quiénes son esos chismosos? ¿Quién fue la queja? ¿Quién fue el querelloso allá donde Pablo? Ahora es interesante, porque luego vamos a entrar en el otro versículo, pero nada más para mencionar algo aquí. Dice, Pablo dice, ¿cuál es el problema? Dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. O sea, y aquí hay algo interesante. Si uno de los de Cloe, o si los de Cloe eran de Pablo, y iban a decirle a Pablo esto,
¿Se imaginan? Ay, pues, porque tú eres creyente de Pablo, fuiste de chismoso. ¿Se imaginan el problema que habría con los que eran seguidores de Pablo en la iglesia de Corinto? Pero imagínense que los que llevaron eso fueron los de Pedro. Esos de Pedro, ¿cómo habrán indispuesto a todos los de los demás? A los de Apolo, a los de Pablo. O si los que fueron los de Cloé estaban en la facción de los de Apolos. O sea, que aquí es interesante porque los estudiosos, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque la iglesia tiene que ser estandarte de la verdad y de la luz del Señor. Pero en el capítulo 5, en el capítulo 6 de esta misma carta, Pablo va a hablar de personas que están llevando sus problemas a los tribunales paganos y Pablo se queja casualmente de que el mundo está viendo el testimonio de la iglesia manchado. Porque en vez de resolver los cristianos su problema como cristianos, están llevándolo a los tribunales civiles paganos a exponer casos que se pudieron resolver en la iglesia. Ahora, cuando pensamos en los de Cloé, muchos han dicho que es un poco ilógico que hayan sido de alguna de las facciones de la iglesia. Y aquí es donde viene una teoría, porque no se sabe si es cierta, pero muchos dicen que puede ser así. Que los de Cloé tal vez ni siquiera, hay dos opciones, les muestro las dos. Puede que los de Cloé no fueran cristianos. Ahora, ven cómo cambia todo esto, que fueron a hablarle allá, mira, a los cristianos de esa iglesia. Y que Cloé fue cristiana y Cloé los mandó a ellos a decirles eso. Y eso de Cloé tal vez, ¿cómo conocieron a Cristo los de Cloé? Por una iglesia peleándose por ser uno de Pablo, de Apolo, de Cefas, Pedro, y otros diciendo que eran más espirituales que eran de Cristo. O sea, vemos el impacto que produce la iglesia en el mundo, en este caso, negativo. Pero pensemos también que eran cristianos que estaban fuera de las facciones. Porque lo que es casi seguro es que ellos no estaban, los que fueron, los de Cloé, no estaban en ninguno de esos grupos. Ahora imagínense que entonces, si no estaban en esos grupos, tal vez eran cristianos nuevos. ¿Qué modelo de seguir estaban haciendo para estos cristianos nuevos, entonces estos cristianos viejos? Por eso es que Pablo, miren lo que dice en el capítulo, siempre vamos a estar haciendo referencias a pasajes más adelante porque obviamente la carta está conectada, ¿no? Pero miren lo que dice en el capítulo 3. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. O sea, miren, los que debieron ser maduros, no estaban siendo maduros. Y miren lo que continúa diciendo Pablo, porque todavía sois carnales. ¿Cuáles son las características de un cristiano carnal? A ver. ¿Cuáles? Celosos, contenciosos, peleones. Y ahorita vamos a ver esa palabra. Entonces dice, pues habiendo celo y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como los hombres, o sea, como los hombres naturales. O sea, estas personas han llevado esta noticia triste, porque es algo triste. Pero quiero que enfoquemos dos cosas. Cómo el mundo está viendo, cómo esto va, cómo esta noticia va de un lado a otro, manchando el nombre del Evangelio. Pero también vemos a personas, sí, así mismo como tienen la fuerza, el hecho de que no fueran creyentes, que no lo sabemos, pero en ambos sentidos ganamos. Si no fueron creyentes, la fuerza que nos muestra este pasaje de la preocupación de estos por la iglesia. Y si fueron creyentes nuevos, también la preocupación por la iglesia. Ellos no se pusieron, bueno, mi esposa dijo algo en la oración, y es algo que tal vez no estemos acostumbrados, porque el latinoamericano no está acostumbrado a encarar, a dar la cara. El latinoamericano está acostumbrado a tirar por la espalda. Pero pensemos cuán importante fue, tanto para los corintios como para nosotros, hoy esta carta, y cómo este problema nos ayuda a nosotros a edificarnos y a entender y a evitar esos problemas gracias a una persona que fueron allá y encararon. Y no sabe que Pablo, en la iglesia de Corinto está pasando esto. Y nadie le dijo, Pablo le dijo, ¿cómo tú vas a hablar de tus hermanos? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué tal si Pablo hubiera hecho eso?
Eso no se resuelve en la iglesia de Corinto entonces, porque no se trata el problema. Porque como dice Pablo más adelante también, se han vuelto arrogantes. En el capítulo 5 dice, se han vuelto arrogantes, se han dejado que el pecado esté entre ustedes y nadie dice nada. Entonces esta carta nos enseña eso. Repito entonces lo que les anoté aquí, independientemente de quiénes fueran exactamente, no sabemos, repito, a ciencia cierta, pues les he hablado algunas teorías, pero la Biblia no lo dice con exactitud. Pero sirven como ejemplo de aquellos que a ver el fuego, escuchen esto, buscan ayudar en vez de avivar las brasas. Ahora, avivar las brasas también, avivar las brasas no solamente es el que tira fuego y está ahí puyando, sino también a veces el que calla cuando debe hablar para construir. ¿Me explico? O sea, muchas veces el que calla, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Imaginemos que una persona viene y asesina a otra persona aquí, y la persona que es testigo aquí, cuando viene la policía, aunque le dicen, no, te vamos a proteger como testigo, no va a salir tu cara, la persona dice, no, yo callo. O sea, ¿se dan cuenta del problema de callar allí? Eso no fue algo prudente. ¿Por qué? Porque se está cometiendo un asesinato. Y es algo malo. Y como ciudadanos, nosotros tenemos el deber de ir contra estas obras del reino de las tinieblas. Pero cualquiera dice, no, yo voy a ser prudente y me callo. Pero ¿qué problema pasa entonces? Que queda un criminal suelto y va a hacer más estrago por ahí, más daño, porque uno guardó silencio. Y este es un ejemplo que es un poco fuerte, y tal vez uno diga que no, pero pastor, en verdad, si yo después se enteran y me matan a mí también. Pero yo sé, eso es lo que pensó la verdad una vez, yo le vi la cara. Yo estaba aquí pensando que la situación está difícil. Pero recuerden algo, que la situación contextual de nosotros aún no está sobre la verdad. ¿Me explico? O sea, claro que da miedo, pero la verdad es una. La verdad es que debemos, como un hermano ciudadano, como una persona humana también, tenemos el deber de ayudarlo. Ojo, da miedo, pero yo estoy hablando del concepto de la verdad. ¿Me explico? O sea, que una persona no se quiera tirar al charco no quiere decir que invalida que el agua moje. ¿Estamos? Simplemente hay un miedo de tirarse para no ahogarse, pero la verdad es una, el agua te va a mojar. Y también la verdad es que si no das pie, te vas a ahogar si no sabes nadar. Sin embargo, la verdad es lo que estamos hablando y es lo que queremos ver. Porque cuando nosotros vemos los problemas en la iglesia, podemos pensar así mismo también, hombre, la iglesia se va a destruir, hombre, la iglesia va a pasar problemas, no, hombre, la iglesia no, mejor me quedo callado. Pero la verdad es una, que es la que dijo aquí Pablo. Que esas cosas, dice Pablo, hay que cortarlas. Entonces aquí es donde viene. Si hay preocupaciones, no queremos quedar mal. Pero le hacemos caso a nuestras preocupaciones porque somos cobardes, porque venimos con este complejo de no querer problemas, o le hacemos caso al Señor de atacar el problema, confrontarlo y sanarlo. Eso es lo que manda el Señor. Y gracias a Dios, hermanos, porque si nosotros valoramos cada situación según nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pensamiento y nuestras propias emociones, ¿se imaginan cuántas variantes habría de cada caso llamado verdad? Porque Sasso evaluaría una verdad y actuaría según su verdad, que ese es el problema del mundo relativista de hoy. Entonces, por eso nosotros tenemos que, a pesar de poder manifestar un sentimiento, reconocer cuál es la verdad de Dios. Entonces, los mensajeros de Chloe son personas que fueron clave, inclusive para escribir esta carta. Los de Chloe fueron personas clave a la hora de escribir esta carta. A tal punto que Pablo viene a desplegarse aquí con este tratamiento, estas facciones que realmente nos ayudan tanto a la iglesia hoy, porque ¿saben algo, hermanos? Las facciones nunca han dejado de estar presentes en la iglesia. ¿Tiene usted, recuerde, cada iglesia donde usted ha estado? Grupitos divididos, grupitos dejando mal al otro. Eso ha estado presente siempre en las iglesias. Así que la carta a los Corintios, y más en esta porción, es sumamente importante para nosotros hoy. Yo siempre he dicho que la carta a los Corintios pareciera que de verdad Pablo la escribió es a nosotros hoy. Porque yo lo leo y digo, wow, está hablando de... Dios mío. Así que ellos no llevan rumores, llevan verdad. Dolorosa, sí. Que confronta, sí, pero sigue siendo verdad.
No buscan destruir, buscan restaurar. Pero a veces, para restaurar, cuando tú te lastimas y te haces una herida, el doctor viene y te agarra y te pone la medicina encima y te pone la cosa y te parcha. Te tiene que limpiar y eso duele. Tienes que limpiar y vas a sufrir para que luego haya sanidad. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Seríamos como esos doctores poniéndole las cosas encima y cuando vas a ver, levanta, está podrido todo. O sea, se dan cuenta que nos han vendido un evangelio a nosotros de una falsa compasión. Y nos hemos llevado a nuestros corazones eso como una verdad. Y por eso andamos por ahí sin denunciar a nadie, dejando que hay iglesias donde suben al púlpito cualquier loco y nadie dice nada porque ¿cómo le voy a decir algo? Y enseña cualquier cantidad de tontería y la iglesia se lo traga porque nadie puede decir nada porque vamos a evitar problemas. Yo me he alegrado de algunas historias que han pasado aquí en Panamá de un pastor una vez que se subió y estaba dando locura y vino el pastor y le quitó el micrófono y lo bajó. Claro, a mí eso llegó como un acto malo. Vieran lo que hizo el pastor. Cuando me lo contaron yo dije, qué bueno. Claro, hubiese preferido y lo mejor hubiese sido que escuchara quién es el que iba a predicar, o como hacen muchas iglesias donde el pastor que va a predicar tiene que llevar su sermón, se lee el sermón. En la iglesia de John MacArthur, casualmente, cuando cuenta, en la iglesia de Mark Dever, de 9 marcas y uno de los pastores más prominentes ahorita en Estados Unidos, John MacArthur, que le pregunto a ustedes, ¿a quién conocen ustedes? Sean honestos, ¿quién conoce aquí a Mark Dever? Ahí está, gracias. ¿Quién conoce a John MacArthur? Bien, si yo le preguntara a su conciencia, ¿quién es más grande? ¿Verdad? Hablando en un lenguaje humano, usted dirá que John MacArthur. Bueno, John MacArthur cuando fue a predicar, él mismo contó que fue a predicar a la iglesia de Mark Dever, y siendo el MacArthur más famoso y la iglesia más grande de él que la de Mark Dever, dice que él tuvo que entregar el sermón y reunirse con los ancianos de la iglesia a explicar su sermón. Y ellos le hicieron preguntas, ¿por qué vas a decir eso? ¿Por qué vas a decir lo otro? ¿Por qué vas a decir lo otro? Y él tuvo que, 2 horas antes, tenía que estar allí respaldando lo que él iba a decir y mostrando su sermón. Y luego después le dijeron, dale hermano, puedes predicar. Claro, es que hoy en día si hacemos eso, realmente no va a predicar un montón de gente porque ni siquiera sermón escrito tienen. Porque lo que vienen y hablan en la Biblia y el rema, viene el rema, ay, entonces empiezan las anécdotas, hermano, bajando y empiezan los testimonios. Y son cosas que deberían aplicarse en la iglesia. Y MacArthur lo dijo, y estaba Mark Dever sentado en su propia iglesia un día, dice Mark Dever me hizo hacer esto. Y Mark Dever dice, no estoy diciendo eso. Pero MacArthur dice, porque eso cuida a la iglesia. Entonces, hay cosas que nosotros vemos como, ay, por favor, realmente son cosas que ayudan a restaurar, no destruir. Lo que pasa es que nuestra mente frustrada, carnal, acomplejada, para nosotros eso es destrucción, probablemente es restauración. Lo que pasa es que la restauración tiene que limpiar. Así es. Así también hoy la iglesia necesita ojos que amen más la salud del cuerpo, escuchen, que la comodidad del silencio. Escúchalo de nuevo, léalo conmigo allí. La iglesia también necesita hoy ojos que amen más la salud del cuerpo que la comodidad del silencio. ¿Había visto eso en este pasaje? Me imagino que no. O tal vez si lo viste y dijiste que eso bochinchoso. También caíste en la trampa. Pero qué bueno por los de Chloe. Qué lección valiosa nos dejan los de Chloe. Y ahora sí vamos entonces, cuando dice Pablo, hermanos míos, por los de Chloe he sido informado sobre qué, que hay contiendas. Y ahí está la palabra griega eris. La palabra griega eris. Ahora, noten eso. ¿Qué tipo de contienda? A ver, ¿qué tipo de contienda usted se imagina que había en las facciones de la iglesia de Corinto? ¿Qué tipo de contienda? No se hablaban. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a ver qué piensa la congregación. ¿Que no se hablaban?
que se miraban feo, que se insultaban. ¿A qué nivel de insultos? Posiblemente llegaban hasta los puños. En la cultura griega clásica era algo serio, algo destructivo y socialmente peligroso. ¿Ustedes han escuchado hablar de la manzana de la discordia? Y que fulano es la manzana de la discordia. No, este tiró la manzana de la discordia. Porque en la mitología griega, una manzana de la discordia fue la que provocó la guerra de Troya. ¿Han escuchado? ¡Arde Troya! ¿Verdad? Eso sí, ¿verdad? Maleante. Ok. Ojo, de allí inicia la guerra de Troya. Y Pablo está diciendo que ese tipo de contiendas tenían los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto. Así que en la mitología Eris es la diosa, porque Eris, que significa discordia o contienda, es personificada como una diosa, ¿ya? Una diosa griega. Es la diosa que provoca conflicto, la que lanza la manzana que inicia la guerra de Troya. Eris era la discordia que rompe. Recordemos lo que dijo Pablo antes. Os ruego, hermanos, en el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca, ¿te das cuenta? Porque he sido, o sea, la razón de que Pablo ha pedido eso antes, como ya lo estuvimos viendo en tres clases atrás, la razón que Pablo pide eso es porque se ha dado cuenta de que el problema de los corintios no era un problema de discusiones o de puntos de vista, hermano, sino era un problema altamente peligroso. ¿Se acuerdan que pusieron la vez pasada? Creo que Jan fue el que me mandó un video que yo les comenté sobre un pastor que puso a dos mujeres ahí y puso un ring y las puso que se dieran puños para que se quitaran las ganas. ¿De acuerdo? ¿Ve algo aquí? Y eso da risa, claro, da risa. Pero qué tristeza, hermano. Bueno, esa imagen llévala a la iglesia de Corinto. Mire, hermano, lo digo por qué. Porque acuérdense, esta cultura, un poco de contexto, esta cultura estaba infectada de la filosofía griega, el pensamiento grecorromano inclusive. ¿Y saben qué pasa? Que hay una historia de esa época donde, ¿se acuerdan que yo les hablé de los sofistas? Los sofistas eran estos maestros que enseñaban a las personas retórica, argumentación, y los sofistas eran como los ídolos de estas personas. Y se cuenta para ese mismo tiempo que hubo los alumnos de un sofista mataron a un alumno de otro sofista, simplemente porque no estaba de acuerdo con sus ideas. Y eso está pasando en un territorio donde los hermanos de la iglesia de Corinto están viendo, conocen esa historia y están influenciados gravemente por esa cultura pagana. Entonces, hermanos, Eris no es sencillo, es algo fuerte. Rompe comunidades, por eso es necesaria la unidad. Ahora, hermanos, aunque Eris es fuerte, y tal vez alguien diga, bueno, aquí nadie se ha jalado la greña en buen panameño, pero Jesús nos enseña algo tremendo, que la discordia no sale afuera primero, sino que empieza en el corazón. ¿Estamos? Empieza en el corazón. Así que cuando Pablo usa la palabra eris, no está diciendo tienen diferencias pequeñas. Está diciendo, escuchen lo que está diciendo Pablo en otro lenguaje, su iglesia está atrapada en la misma clase de discordia que los griegos temían, la que destruye desde las entrañas. ¿Entienden? Su iglesia está atrapada en la misma clase de discordia que los griegos temían, la que destruye desde las entrañas. ¿Se dan cuenta? Y ojo, que en la lista de pecados del Nuevo Testamento, Eris aparece junto a la palabra fuerte como celos, iras y disensiones. ¿Se recuerdan el pasaje que leyó mi esposa cuando iba a predicar? Bueno, ahí está también Eris. Y es a lo que Pablo dice, que no haya en ustedes eso. Y eso se lo dice a los efesios, pero también lo dicen a los corintios.
porque en ese pensamiento era una cosa que se atacaba fuertemente. Así que no era algo menor, hermanos. Ahora, ¿se acuerdan la unidad relacional, la unidad espiritual y la unidad doctrinal? Eris ataca primeramente la unidad relacional. Ese es el asunto con Eris. ¿Cómo va a haber unidad doctrinal? Porque no hay unidad, ni siquiera relacional. Y obviamente, si está Eris, si está discordia, contienda, no va a poder haber unidad, mucho menos espiritual. Así que Pablo, esto es interesante, Pablo no denuncia una herejía, hermano, sino peleas, divisiones y bandos dentro de la iglesia. Eso es lo que denuncia el apóstol aquí. La división era tan visible que cualquiera la podía notar. ¿Se dan cuenta? No era algo sencillo, hermanos. Y eso ya era un problema espiritual de fondo. Ahora, repito, si usted cree que esto no es para nosotros, piense qué testimonio está viendo la gente de nosotros como iglesia. Si está viendo una persona que nos visita, ¿cómo ve a los hermanos cómo se tratan? Si uno le grosería a otro, si uno le falta el respeto a otro y otro está viendo eso, ¿cómo queda la iglesia manchada? Si afuera hacemos lo mismo. Entonces, volvemos al asunto de por qué estamos reunidos aquí. Debían recordar que la unidad no nace de simpatías. Hermano, no nace de simpatías. De hecho, la unidad, el domingo hablaré de un pasaje tremendo. Es un pasaje tremendo, porque Jesús nos enseña algo importante que no voy a adelantarles mucho, pero la verdadera unidad que Jesús nos muestra es tan fuerte, hermanos, que recuerden el pasaje. Bueno, usted si me siguen en Mateo, sabe que lo que viene es que María y los hermanos de Jesús fueron a buscar a Jesús para hablarle, y le dice uno, oye, tu madre y tus hermanos están afuera, y dice, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? O sea, y dice, lo que son mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, la unidad del Señor no nace de simpatía, la unidad en el Señor no nace de lo que nos gusta en común, sino más bien, como les dije hace una clase atrás, de los que son redimidos por Jesucristo. Somos hermanos. Todos los que hemos sido comprados por precio de sangre, somos hermanos y debemos mantener la unidad. Por eso entonces Pablo dice a los Efesios también, esforzados por mantener la unidad, por preservar la unidad en el vínculo de la paz. Así que no estamos aquí por simpatías, hermanos. De hecho, tal vez tengamos gustos hasta opuestos. Sin embargo, debemos recordar que estamos aquí porque somos un grupo de corazones reconciliados bajo la misma cruz de nuestro Señor. Amén. Vamos a ponerlo en práctica, hermanos. Amén. Creo que estoy a tiempo. Pregúntate entonces con honestidad, ¿he contribuido a la unidad o a la división? Ten en cuenta todo lo que hemos hablado hoy. Porque si tú dices, bueno, en verdad, yo he contribuido a la unidad porque yo no me metí en problemas. Yo me quedé callado. Ya hablamos del silencio peligroso. Entonces, hermanos, precisamente los corintios se quedaron callados cuando se enteraron del problema de fornicación que había. ¿Entiendes? Ellos dijeron, bueno, son enemigos. ¿O no? No sé, me ayudan a escudriñar el texto, por favor, para ver. De repente yo me he ido desviado, estoy en mala doctrina, estoy hablando locura, me he vuelto aquí maldonado, qué sé yo. Pregúntate con honestidad, ¿he contribuido a la unidad o a la división? Teniendo en cuenta lo que ya he hablado. Si hay una ofensa o malentendido, ¿qué debes hacer? Habla en privado. Cuando ya estás harto, cuando estás cansado a punto de explotar, a tiempo. Para romper relaciones, para restaurar. Escuchen, si hay una ofensa o malentendido que en la iglesia abundan, ¿qué yo hago? Hablo en privado, a tiempo. Es importante todo esto, a tiempo y con un espíritu de restauración. A veces hablamos para romper palitos. Mira, te voy a explicar esto así, punto, y ya, listo. No, pero ya. Pero eso no es un espíritu de restauración, hermano. Y el Señor nos llama a tener un espíritu de restauración. ¿Por qué? Porque somos hermanos y vamos a estar en el cielo juntos.
Y somos reconciliados por la cruz y nos tenemos que aguantar por la eternidad, hermano. Así que más te vale que empieces aquí a llevarte bien con tu hermano. Busca unir, no dividir. Este es un problema, hermano, que pasa muchas veces. Escucha a ambos lados. Cuando en la iglesia alguien te cuenta un problema, es bueno que escuches el otro lado. Yo recomiendo preguntar lo que pasó del otro lado, hermano. Escúchame. No tienes idea cuánto en mi vida diaria, cómo llegan cosas tanto del mundo como de la iglesia, versiones que a veces uno dice, wow. Yo siempre le digo a mi esposa, escuchemos el lado B del cassette. Hay que escuchar el otro lado, porque muchas veces se cuenta una cosa a un lado, pero hermano, seamos honestos, muy pocas personas realmente les gusta decir la verdad porque no les gusta quedar mal. Entonces tú estás creyéndole a una persona una cosa que no le gusta quedar mal y tú no sabes qué tan cierto es. Tienes que escuchar a la otra y sopesar. También tenemos ojos, lo que gracias a Dios podemos ver por su misericordia, para ver. Y también tenemos un razonamiento para examinar. Entonces, busca unir, no dividir, escuchando ambos lados. Escucha algo. Cuando escuchas un solo lado, entonces tú estás siendo partícipe de la ruptura, no de la unión. Porque, seamos honestos, a veces escuchamos un lado y nuestro corazón toma partido. Así es. Esto para los que nos ven después quedan ahí, bueno, que ahí está conectado Saudi. ¡Llama! Agarra. Hermanos, escucha ambas historias. ¿Por qué la vida ajena? No, porque buscamos restaurar. Pero si nos quedamos con una historia y la creemos, no buscamos restaurar y encima estamos siendo imparciales. Digo, parciales. Entonces, aprende de los de Chloe. Aprende de los de Chloe. Gente que discierne, que ama a la iglesia y que actúa para protegerla. ¿Te das cuenta? Gente que discierne, que ama a la iglesia y que actúa para protegerla. Pensé que había puesto más aplicaciones, me estaba yendo tras el gusto. Entonces, hermanos, pongamos en práctica este pasaje. Este pasaje tiene una cosa interesante. Problemas van a haber. El asunto es cómo la iglesia de Cristo afronta esos problemas. Diferencia entre hermanos va a haber. Ahí, como oró mi esposa, hay una lucha de caracteres horrible, hermano. Tenemos desde mangongo hasta dejados, desolados, maltratados, golpeados, divorciados, amados. No hay que divorciar, ¿quién divorcia? No sea vida ajena, los de Chloe no eran vida ajena. Entonces tenemos nosotros una mezcla aquí de caracteres, hermanos, que tenemos que lidiar. Pero si yo entiendo a la unidad a la que me ha llamado el Señor, yo puedo lidiar con eso, con la sabiduría de Dios. Entonces, por eso estos puntos que les puse aquí son muy importantes y que se resumen tranquilamente en un examen propio de ver de qué lado estoy, si estoy a favor del reino o en contra del reino. Recuérdense que todo el que no busca la unidad está en contra del reino, y eso lo dice después Pablo, más adelante lo veremos. Habla en privado, a tiempo, y con mira a la restauración. A nosotros, hermanos, no nos queda opción B. Miras a la restauración. No, pero miras a la restauración. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. Escucha a ambos lados, saca conclusiones sabias y dirige. Discierne, protege tu iglesia. Así que yo siempre les he dicho que si escuchan que un hermano está ensañado contra otro, usted le aconseje que eso no es de Dios. Si eso es muy serio, usted trate de buscar cómo se arreglan las cosas. Pero la unidad que nosotros estamos llamados a preservar es más importante que nuestros intereses personales. El reino se interpone y nos doblega. Que el Señor nos ayude en esta misión. Vamos entonces a despedirnos de Sabdi y de los que nos verán luego también en esta clase, en la grabación. Que el Señor les bendiga. Pasamos entonces a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que bueno, bendiciones. Gracias por vernos.